Seguimos en Hoy Nos Toca para analizar toda la situación de la Argentina. Ahora nos centramos en el tema de la comunicación. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que utiliza o no el gobierno en medio de la pandemia y también para articular el resto de las decisiones del Poder Ejecutivo y de las medidas que se van a llevar a cabo? Para eso vamos a analizarlo con Luciano Elizalde, que es especialista en comunicación de crisis, pero además es coautor del libro Líder, Equipo, Marca, Producto, de la editorial Paidós. Luciano, buenas noches y gracias por atendernos. Hola Diana, buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. En un principio me gustaría arrancar como con una pregunta más general, ¿no? Si usted ve en estos momentos estrategias de comunicación certeras en cuanto a la pandemia, que es lo que veníamos hablando. Sí. A ver, es muy difícil ser certero o exacto en un contexto de crisis, ¿no? Yo tiendo a, más allá de en general, cualquier gobierno en una situación como esta tiene muchísimas dificultades que tienen que ver más con la gestión que con la comunicación. Ajá. Y teniendo en cuenta la complejidad que tiene hoy el sistema mediático, la cantidad de actores que están en el sistema mediático, yo diría que, y esto se puede llegar a entender como que estoy hablando bien del gobierno. No necesariamente estoy hablando bien del gobierno, sino estoy tratando de que se entienda la complejidad que tiene la comunicación de una situación como esta, en la que el mundo va y viene, ¿no? Es decir, la OMS acaba de decir que se va a estabilizar de alguna manera el mundo en 2 años más. Y no lo sabe muy bien. No lo sabe muy bien tampoco, porque, digo, esto lo venimos viendo con la OMS desde nosotros, por lo menos venimos prestando atención desde marzo, tuvimos juntos, en marzo yo estuve en el estudio con ustedes hablando de este tema, y se acuerdan que hablamos de el error que cometió en ese momento el ministro de Salud diciendo que no iba a llegar el coronavirus. Sí. Es decir, es muy difícil plantearse un modelo de comunicación de crisis si no vamos ahora a un modelo de comunicación de riesgo. Es decir, a tratar de ajustar expectativas sobre lo que tenemos miedo, sobre lo que le tenemos que tener miedo y sobre lo que no le tenemos que tener miedo, ¿no? Ese me parece la clave del problema. El gobierno está haciendo hincapié en qué cosa, y a veces no logra hacer que nos acordemos de esto, en que el sistema de salud aguante de alguna manera. Sí, ahora también mucho en la responsabilidad social, ¿no? Lo que pasa, Diana, es que no hay ningún gobierno en el mundo que pueda funcionar por coerción a la sociedad. Claro. Es decir, el día en que la sociedad, o sea, la ciudadanía decida, y como está decidiendo, no hacer caso a las reglas, no hay forma, no hay ningún gobierno que pueda hacer que nosotros nos comportemos como quiere si no tomamos una decisión consciente. Y en segundo o tercer lugar, ya me perdí, me parece, en realidad tenemos que entender lo siguiente: la gestión de la pandemia es una construcción, es una mezcla, es decir, de aspectos sanitarios, de aspectos económicos, de aspectos culturales, de aspectos informativos. En el año 1918 fue la pandemia de la gripe española, llamada gripe española. En ese momento el mundo estaba en la Primera Guerra Mundial y la pandemia trajo 40 millones de muertos como base, como piso. Sí. Imagínate, Diana, que en el contexto de una guerra, 40 millones de muertos no es mucho en ese contexto cultural. Hoy eso sería tremendo. Terrible, sí. Hoy eso no se puede soportar. Sí. Los chicos quieren preguntar, a ver. Sí, Elizalde, y me pregunto si en este caso el gobierno no se equivocó o se equivocó y quizás evitar u omitir a veces los pronósticos hubiese sido más acertado, porque se fue corriendo todo el tiempo la fecha, digamos, del pico, de cuándo se podían hacer aperturas. Sí, eso también habla me parece, de la falla de perspectiva que tienen los expertos, ¿no? Porque el gobierno está constantemente asesorándose con expertos. Es decir, acá se está corriendo el arco constantemente y esa falta de adecuación entre la expectativa y la realidad tiene que ver con que los expertos no terminan de entender la lógica o la dinámica del virus. Entonces la comunicación siempre va atrás.
Por eso hay que tener una concepción más, vuelvo a decirlo, más de riesgo que de crisis en relación con el manejo, ¿no?, de las expectativas. Claro. Ahora, Elizalde, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Primero, ya quedó claro que la comunicación en crisis viene fallando desde la OMS para abajo. Sí. Porque Sí. Es verdad, se han equivocado 20 veces y cada vez que hablan llevan a contra algo que han dicho antes. Ahora, si eso lo bajamos a nuestro país, tenemos conferencias de prensa que antes eran toda la semana, después cada 15 días, ahora son cada 3 semanas. A veces se responde preguntas, a veces no. A veces se responden preguntas, a veces no. Claro. Y tenemos siempre las mismas caras, antes con los expertos atrás, ahora sin los expertos, antes sin distanciamiento, ahora con distanciamiento. Y uno se pregunta y también recuerda que cuando empezó la epidemia del HIV, contra el cual recordemos que todavía no encontraron la vacuna, había campañas de concientización en la cual no aparecía el nombre del gobierno. Había campañas de concientización por todos lados, desde dibujos animados hasta capítulos especiales temáticos en las series más vistas de aquel entonces. Y esas campañas de concientización funcionaban mejor de lo que puede funcionar si aparecía en aquel entonces el presidente de la Nación o el ministro de la Salud diciendo, por favor, utilicen profilácticos, no compartan jeringas y tomen estas medidas. Lo que sucede es que la dinámica temporal va cambiando lo que es efectivo, ¿no? Es decir, si ustedes se acuerdan al principio, el impacto que tuvo esto en la imagen de los presidentes, no solamente de Argentina, sino de otros países, sí, fue muy importante al principio. Pero luego, como nada de esas expectativas se ajustaron con la realidad, en realidad la desilusión es importante. Y lo que hay que manejarse es en un ámbito, yo diría, de bastante poca credibilidad y baja expectativa, ¿no? Entonces, ¿funcionaría una campaña informativa? No lo puedo decir con seguridad, porque la cantidad de información contradictoria es enorme. Entonces, me parece que acá lo central es entender cómo hacer para canalizar el disenso que existe. Hay muchísimas voces que no están de acuerdo con el gobierno y el gobierno lo que necesita hacer es procesar ese disenso adecuadamente, no con críticas, Ahora, Luciano, no tapando el disenso, sino procesándolo realmente, incorporándolo al sistema, ¿no? Al sistema de gestión, quiero decir. La comunicación tiene que ser una variable de gestión, debería ser una variable de gestión. a eso me refería, ¿no? Para salir un poco de lo que es en la pandemia, ¿no? ¿Vos ves que hay estrategias de comunicación en el gobierno? En algún punto es el presidente el que sale, anuncia, responde, tuitea, está muy centralizado en eso. Se da una comunicación y después por ahí se da otra que quizás no coincide. Me parece que hay una estrategia de gestión de la pandemia que es el distanciamiento social y el soportar esta situación para que el sistema de salud no colapse, y la comunicación es una variable dependiente de esa estrategia de gestión y se adapta incluso siendo contradictoria. Creo que un error táctico, por lo menos, fue lo que vimos el otro día en una conferencia de prensa, un payaso comunicando contagiados y muertos. Eso es un error táctico. Digo táctico porque eso no va a transformar la estrategia general, pero no sé, eso por supuesto que es un error, pero tiene que ver con el proceso de gestión de crisis, más que con el proceso de gestión de la comunicación, me parece. La comunicación es una variable, es muy dependiente y muy subordinada a la gestión de crisis en este caso. Pero, Elizalde, ¿no cree que hay cierta resistencia por parte del gobierno a profesionalizar la comunicación y más en este contexto? Bueno, no lo sé, puede ser, no lo sé. Yo creo que tiene una estrategia, que tiene, mejor dicho, pero no una estrategia en el sentido que me lo están preguntando, me parece. No una estrategia en el sentido de una planificación racional. Que tampoco hoy los modelos de diseño, de concepción estratégica van hacia ese lugar, porque es casi imposible una planificación racional de una situación como la que se vive. Lo que me parece que el gobierno,
vuelvo a decir, está centrado en una estrategia de gestión de la crisis para que no colapse el sistema de salud, y lo que intenta hacer es alinear la comunicación con eso. Ahora, también hay que entender los errores. No sé si han visto, seguramente sí, mirámosle la cara al presidente, el estado, la crisis que está viviendo, el estrés que tiene el presidente. Claro. No es el presidente de hace 3 meses. Eso también es comunicación. Eso es comunicación y eso es el efecto, Claro. Diana, de la comunicación y de la gestión. Eso es parte de la estrategia de comunicación de crisis. Claro, se ¿Cómo hago comunica para un salir de ese desgaste en algún punto. Yo voy a Un desgaste insistir enorme. Luciano, porque tengo muy poco tiempo, pero voy a insistir en un punto que refiere a la comunicación más allá de la pandemia. Una situación, Sí. Facu, quiero que me ayudes Sí. con esto, que es el de las tarjetas de crédito. Claro, un anuncio que a partir de lo que fue en abril, que mucha gente no podía cumplir con el pago de la tarjeta de crédito, se lanzó una medida para postergar con 3 meses de gracias y 9 cuotas el pago total o parcial de esas tarjetas de crédito de las cuales la gente no podía cumplir con el pago en abril. Y finalmente, en los hechos, ahora que tienen que comenzar a pagar, son 2,5 millones de plásticos los que están involucrados en esa medida, se encuentran con la sorpresa de que las tasas no son las esperadas. De hecho, se esperaba una tasa cercana al 38-40%, y termina siendo más cercana al 70%. ¿Eso también es una falla en la comunicación de la medida? Yo, Facundo, en el libro que escribimos con Tito Ábalos, hay 4 variables: liderazgo, equipo, marca y producto. ¿Sabes por qué? Porque eso es un problema de producto, es un problema de la gestión de la realidad. Claro. La comunicación falla porque falla la gestión. No podían, el anuncio tiene que ver con que creían que podían gestionar de otra manera las tarjetas de crédito. Yo con esto no me quiero salir del tema, pero lo que quiero es mostrar que la comunicación es parte de una gestión. No puede ser desintegrada de la gestión. El problema de la falla del anuncio no fue, ni siquiera me parece a mí, intentar ilusionar o mentir. Es que fallaron en la gestión. Hay un problema de gestión detrás de esa comunicación. Claro. Clarísimo. Perfecto. La verdad que en eso quedó bastante claro. Gracias, Luciano, por ayudarnos con este tema. A ustedes por llamar. Que tengas buenas noches. Me quedo, ¿no? En realidad la falla de la comunicación tiene un conector directo con la falla en la gestión. No se evaluó desde el principio la medida. Exactamente. Primero se pensaba que la pandemia iba a durar solo 3 meses y por eso los 3 meses de gracia. Segundo, no se comunicó o no se contempló que los meses de gracia también incluían intereses. No estaba incluido el IVA en esa tasa que primero se comunicó. Entonces eso también suma, además de otros costos financieros. Y además el Banco Central nunca hizo evidentemente una bajada de línea a las entidades públicas y privadas, porque hay bancos públicos Otro tema también. de gestión. Claro. Otro tema de gestión. Entonces tiene que salir hoy Tombolini A hacer declaraciones. a hacer declaraciones en las que no se entiende. Exactamente. Él dice que es una buena medida en esta situación, pero lo cierto es que mucha gente va a tener que pagar mucho más de lo que se creía De lo que tenía por esa calculado. postergación de pagos. Ahora, Exactamente. la verdad que el tema de las tarjetas de crédito, por supuesto, es algo cotidiano en el que uno tiene convivencia, pero uno se siente estafado. Si vos pensabas que tenías 3 meses de gracia con cierto incremento y después resulta que te endeudaste con el banco y no lo podés pagar. Y además no recuperaste quizás tus ingresos, porque esos Claro. meses de gracias también contemplaban que puedas volver a trabajar. Claro, como que en agosto no teníamos más pandemia. Claro, y eso no sucedió evidentemente, entonces se suman los problemas, es una bola de nieve preocupante. Vamos a seguir con el tema porque la verdad que estorba bastante la vida cotidiana de muchas de las personas que confiaron en esa refinanciación por parte de los bancos. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Nos reencontramos Marce. el día lunes a las 20:30 y a las 22. Todo el análisis aquí en Hoy Nos Toca. Chau.